tardes a nuestro noticiero Vemos Ayer. Mi nombre es Denise Escobar. Y mi nombre es Ana Cantillo y esto es Antes de continuar con las noticias tributarias, hablemos brevemente de los antecedentes. Y esto es que era un sistema tributario de origen español que se implementó en América después del descubrimiento de 1493. Este se implementaba para cobrar impuestos que en el tiempo eran considerados innecesarios y notablemente estos denotaban racismo y discriminación en las clases sociales. Bueno, ahora expliquemos qué es la renta. Las rentas son los ingresos que constituyen utilidades que rinden una actividad y todos sus beneficios. Utilidades o incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera que sea su origen, naturaleza o denominación. Para entender el concepto de renta, también debemos entender qué es la unidad de valor tributario. Esta es una unidad de medida que representa los valores tributarios que antes se encontraban en pesos. La finalidad es estandarizar y homogeneizar los distintos valores tributarios. El gobierno es responsable de ir actualizando esta VT para determinar el nuevo valor. En el año 2017, la VT representa 31.859 pesos colombianos. Declarar renta para el año 2017. Deben declarar renta a las personas que hayan vivido más de 183 días en el año anterior dentro del país y cumplan con uno de los siguientes objetivos. El primero, que los ingresos en el año anterior hayan sido superiores a 41.654.000 pesos. Si el valor de los bienes al 31 de diciembre de 2016 supera el monto de 133.489.000 pesos. El valor de las compras mediante tarjeta de crédito durante 2016 supera el monto de 83.300.000 pesos. El valor de las compras, sin importar la forma en cómo se paga, durante el año 2016 supera el monto de 83.388.000 pesos. Si el valor acumulado de sus consignaciones bancarias en 2016 supera los 133.889.000 pesos y ser responsable del IVA en el nivel común por rentas superiores a 104.000 pesos. Ahora continuamos con el estado del tiempo. En esta sección conoceremos cómo está el clima en cada manera de vida. Bienvenido a nuestra sección El Clima Tributario. El día de hoy vamos a hablarles sobre el formulario 1732 y qué son los costos, deducciones y descuentos tributarios. El formulario 1732 es un formulario recién creado por la DIAN. Este formulario salió en el año 2013, por lo cual tiene en vigencia 4 años. Bueno, este formulario, ¿quiénes deben diligenciarlo y presentarlo? Son aquellas personas que el 31 de diciembre del año 2016 estén clasificados como grandes contribuyentes. Segundo, las empresas que tengan calidad de agencia de aduana. Tercero, las personas que sobrepasen los 1.250 millones de pesos. Y cuarto, las personas jurídicas, sociedades y asimilados obligados a presentar declaración de renta y que sobrepasen montos de 1.250 millones de pesos. Para el año 2017, la principal novedad es que ya no se va a tener los 3 meses que se tenía el año anterior para presentarse. Además, el número de renglones que hay que llenar aumentó de 456 renglones que teníamos el año pasado a 550 renglones que vamos a tener en el año 2017. Además, la resolución de la DIAN menciona que hay que diligenciarlo de manera correcta el formato 1732, porque si no, no podemos evitar sanciones. Bueno, como todo en la vida, por no cumplir con nuestros deberes, acá hay una sanción. En este caso, el estatuto tributario, en su artículo 651,
31 nos habla de las sanciones por no enviar información. Esto nos dice que no debe superar los 15.000 VT. Y para los 15.000 VT nos dice que el 5% será por el no suministro de información, el 4% por información errónea y el 3% por solicitar llevar la información fuera de las fechas que se estipularían. Bueno, para finalizar, nuestro último tema es costos, deducciones y resultados. Antes que en cada diferencia que utilicemos, vamos a hacer una pequeña definición acerca de cada uno de ellos. Los costos, como sabemos, son las erogaciones por adquisición de un producto o un servicio. En cambio, las deducciones son los egresos o gastos indispensables dentro de la actividad productora de renta que no son incorporados al bien. Vamos a dar un ejemplo para que entiendan un poco mejor lo que son los costos y las deducciones. Los costos, por ejemplo, cuando tú estás fabricando una camisa, eso serían las telas, los botones, el hilo necesario para que este producto sea camisa. En cambio, las deducciones son la luz, el agua y el gas que permiten que esta camisa y los diferentes implementos para hacerla funcionen. Eso en cuanto a los costos y deducciones. En cuanto a los descuentos tributarios, son ese tipo de beneficios fiscales que el Estado colombiano le otorga a cierta actividad económica para fomentarla, para generar más empleo. Antes de comenzar a llenar nuestro formato 1732, vamos a dar unos consejos técnicos televidentes. Primero, hay que tener claridad sobre la información que nos está exigiendo el formulario, ya sea contable y en materia tributaria. Segundo, los topes y montos que hay que declarar ante la DIAN. Tercero, para cuestiones legales más adelante y por cualquier requerimiento de entidad, es del Estado de guardar un borrador de toda aquella información que colocamos en el formulario. Además, detallar muy bien, preciso, lo que nos pide cada información en el formulario para evitar inconvenientes. Y por último, guardar las fuentes de información y además anexarle la fuente de información al formato. Este formato, el televidentes, está conformado con una estructura que en su primera parte va la información general, en su segunda parte va el concepto del formato, donde se llena la información que la DIAN está refiriendo. La tercera parte es la parte de los códigos contables y por último es la información de los anexos que serán adjuntados para darle veracidad a la información que esté tomando el documento. Descuentos y las deducciones tributarias tienen diferentes efectos a la hora de tratarse en la renta. ¿Por qué? Porque el primero se resta el impuesto básico de renta y el segundo se resta a la renta bruta, haciendo que su efecto sea diferente. Por eso es evidente que hay que tener en cuenta que son los costos, deducciones y descuentos tributarios para no cometer errores en nuestras futuras declaraciones de renta. Descuentos y las deducciones tributarias tienen diferentes efectos a la hora de tratarse en la renta. ¿Por qué? Porque el primero se resta el impuesto básico de renta y el segundo se resta a la renta bruta, haciendo que su efecto sea diferente. Por eso es evidente que hay que tener en cuenta que son los costos, deducciones y descuentos tributarios para no cometer errores en nuestras futuras declaraciones de renta. Vamos con una pausa comercial y ya regresamos. Hoy les voy a hablar de los elementos del impuesto. Los elementos del impuesto son 5. Tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, ¿verdad? Entonces, el sujeto pasivo es el contribuyente que paga el impuesto, es el encargado de pagar el tributo. El sujeto activo es el Estado, ¿verdad? El hecho generador es la obtención de la renta en un periodo determinado, en un periodo fiscal determinado.
La base gravable es la cuantificación del hecho generador y la tarifa es el porcentaje fijo o progresivo. ¿Quiénes se consideran para efectos fiscales residentes en Colombia? Veamos qué nos dice el Estatuto Tributario en su artículo 10. Residencia para efectos tributarios. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Primero, permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Segundo, encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares exentos de tributación en el país, que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. Tercero, ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable a. su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. B. el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. C. el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. D. el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. E. habiendo sido requerido por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. F. tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Parágrafo. Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con las disposiciones de este artículo, acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedido por el país o jurisdicción del cual se hayan convertido en residentes. Y precisamente vamos a analizar ya esta pregunta. Para no ser residente, ¿qué condiciones adicionales deberá cumplir un nacional colombiano? Veamos qué nos dice la norma. Parágrafo segundo. No serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral tercero, pero que reúnan las siguientes dos condiciones. La primera de ellas sería que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Segundo, que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. El gobierno nacional determinará la forma en la que las personas a las que se refiere el presente parágrafo podrán acreditar lo aquí dispuesto. Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Fórum. Gracias, Daniel. Aquí tenemos una suma de condiciones adicionales. Veíamos que ese numeral tercero inclusive está en negativo. Las personas que cumplan no serán residentes. No, es que los que cumplan el tercero serán residentes. Entonces habría que entenderlo al contrario. Las que no cumpliendo el tercero no son residentes. Deberán cumplir además estas condiciones. Es decir, además de no tener el cónyuge en Colombia, además de no tener el 50% de sus activos en Colombia, de no tener el 50% de sus manejos de inversiones o manejos de sus activos en Colombia, deberán tener por lo menos el 50% de sus activos en su residencia fiscal, el 50% de sus ingresos en su residencia fiscal. Quiere decir que si una persona tiene residencia fiscal siendo colombiano, en Chile, por ejemplo, tendría que tener el 50% de sus ingresos en Chile y el 50% de sus activos en Chile. ¿Y qué pasa si el señor reside en Chile, tiene residencia fiscal en Chile, pero tiene el 30% de sus activos en Chile y tiene el 40% de sus ingresos en Chile, pero tiene el 20% de sus ingresos en Colombia, el otro 20% en Perú y el otro restante lo tiene en México?
pues es residente colombiano. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el nacional colombiano, casi que cuando está en el exterior, lo mejor es que no tenga nada en Colombia. Se va a salir llevando todo, porque tiene que cumplir una obligación muy dura, y es que en el lugar donde reside tiene que tener más del 50%. Y cuando uno es nacional colombiano y reside en otro país, que o fue porque lo hicieron ir de Colombia, porque en los momentos de crisis más graves de Colombia le tocó irse del país por situaciones de guerrilla, problemas de seguridad con el narcotráfico, cualquier cosa de esas, y tiene todavía bienes en Colombia, y tiene bienes en el exterior y los tiene distribuidos en varios países, si no logra probar, siendo nacional colombiano, que en el país de su residencia fiscal tiene el 50% de sus activos y sus ingresos, seguirá siendo residente en Colombia. Entonces lo que va a hacer la persona es llevarse sus activos de Colombia para ponerlos en ese país, no tener nada en Colombia y de esa manera nunca ser residente colombiano, porque si no tendrá una doble tributación. Esto a menos que la residencia sea en un país donde no tengan convenio de doble imposición, caso en el cual no habrá, digamos, ninguna dificultad con este tema. Pero si no hay convenio de doble imposición, como el caso de Chile que estoy citando, y es Marruecos, no habrá posibilidad entonces de no tener doble imposición y tributará en Colombia como nacional colombiano y tributará en el otro país como residente fiscal allá. Es unas condiciones que se van volviendo casi que imposibles de cumplir. Pero además dicen que el gobierno nacional reglamentará cómo se acreditará. Vamos a ver las condiciones y el tipo de certificados debidamente sellados y plastificados que habrá que traer para demostrar que sus activos sí se encuentran en esa jurisdicción. ¿Cómo se calcula la renta por comparación de patrimonios si es la primera vez que se declara renta de una persona natural? Ojo, renta por comparación de patrimonios. Ustedes les toca leerse los artículos 236 hasta 239, raya 1 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, léanse todos estos artículos para que entendamos qué son las rentas por comparación patrimonial. La comparación patrimonial es que, y es uno de los anexos más importantes de una declaración tributaria, usted tiene que justificar por qué su patrimonio líquido, no es el bruto sino el líquido, por qué su patrimonio líquido creció de un año a otro, creció. No hay que justificar cuando se decrecen, cuando se desinflan, ¿no? Sino cuando crecen. ¿Por qué creció? ¿Y con qué lo tienen que justificar? Pues con las utilidades fiscales y las ganancias ocasionales que esté declarando en este nuevo año. Entonces, si el patrimonio líquido del 2008 era 100 millones y al 2009 vale 120 millones, usted tiene que demostrar con la declaración de renta del 2009 que las utilidades fiscales más las ganancias ocasionales básicamente suman esos 20 millones en los que está creciendo el patrimonio. Tiene que haber esa justificación. El patrimonio líquido crece con nuestras utilidades netas. Claro que a veces la utilidad está disminuida que porque están jugando los ingresos no grabados, pues entonces vuelven y le suman los ingresos no grabados, porque los ingresos no grabados son ingresos que no tributan, pero sí entraron al patrimonio. Y hay otras partidas más que tienen que involucrar. Entonces les voy a dar por acá un archivo donde tenemos un modelo de cómo se hace una conciliación patrimonial de personas naturales. Ojo que eso también está en el producto de este año de declaración de renta 2009, ahí lo tienen en versión 2008, pero también está incluido en el producto 2009. Y el programa de ayuda de renta de la DIAN, ese que consiguen allá gratuitamente en el portal de la DIAN, no les ayuda a hacer esto, no les da un modelito de cómo se hace una justificación del incremento patrimonial. Cuando uno no logra justificar el incremento patrimonial, esa diferencia sin justificar, es la que la DIAN le coge a uno y se la convierte en renta líquida gravable, allí sumándose en un renglón especial como en el renglón 56, es del formulario 210, se la convierte ahí en renta líquida por comparación patrimonial. Entonces mucho ojo con esto a la hora que estén haciendo declaraciones de renta, y los que son muy evasores de impuestos lo que hacen es que desinflan el patrimonio líquido con pasivos. Esa es la trampa que hacen. Entonces desinflan con pasivos para que no tengan que justificar que fue que el patrimonio creció con utilidades, entonces lo desinflan, porque las utilidades pagan impuestos. Esas son las clásicas jugadas que hacen los que son evasores. Entonces desinflan ese con pasivos ficticios. Si la declaración 2009 pronto es la primera declaración que tienen que hacer y antes no presentaban declaración, igual hagan la conciliación patrimonial. ¿Por qué? Porque es que usted en 2008, así no lo haya tenido que declarar, sí poseía un patrimonio, sí lo poseía, así no le haya tocado denunciarlo. Entonces, porque lo poseía, utilícelo como patrimonio inicial al inicio del año 2009, más todo lo que pasó en el 2009, las utilidades del 2009 y ganancias del 2009, y le justificará el patrimonio a diciembre del 2009. Pero el patrimonio que uno no haya tenido obligación de declarar sí juega
como patrimonio justificativo al comienzo del año más todo lo que pasó en el año. Y es que las personas naturales incluso un año no declaramos, al año siguiente sí declaramos, al año siguiente otra vez puede que no declaremos, pero en los años en que no declaramos no quiere decir que no poseamos patrimonio. Uno sí lo tiene que poseer y obviamente tiene que mostrar que era un patrimonio que tampoco lo obligaba a declarar esos años anteriores, así que hay que mirar todos esos detalles particulares a la hora de hacer la conciliación patrimonial. Continuamos con su noticiero PJN. Continuamos con la sección titulada Trinos Tributarios. Bienvenidos a nuestra sección Trinos Tributarios aquí en su noticiero PJN. El día de hoy nos acompaña David Escobar y persona Iván Fajardo y estaremos respondiendo sus dudas y preguntas acerca del tema tributario. Alejandra Fuentes nos pregunta qué son rentas exentas. Bueno, Alejandra, las rentas exentas son este tipo de rentas a cuyas actividades fiscales no se va a grabar o tiene una base gravable cero, por así decirlo. Esto quiere decir que el Estado colombiano su gravamen lo hace con una base gravable cero con el objetivo de fomentar dicha actividad económica. Bueno, navegando por ahí nos pregunta qué son ingresos no constitutivos. Son este tipo de ingresos que, cumpliendo con todas las reglas fiscales, el Estado colombiano ha decidido no grabarlos. ¿Por qué el Estado colombiano decide no grabarlos? Para fomentar dicha actividad económica. Pero hay que tener en cuenta que el ingreso no constitutivo, ya sea total o parcialmente, depende del caso, se resta la liquidación de impuestos. Es importante tener en cuenta que esto es susceptible de producir enriquecimiento, por lo tanto en la declaración de renta debe estar expresado ahí para que el Estado colombiano tenga un control sobre ello. Ya que he hablado sobre ingresos no constitutivos y renta, quisiera aclarar que aunque suena igual o parecido y habla sobre la misma temática, la diferencia trata en cuanto a la regla de estos impuestos. En la regla de ingresos no constitutivos se hace sobre el ingreso bruto. En cambio, en la renta exenta se hace sobre la renta líquida o la renta que mayor monto tenga. Luisa tu bebé nos pregunta qué son las expensas necesarias. Luisa, las expensas necesarias son obligaciones a cargo del contribuyente por la obtención de bienes y servicios que no quedan representados en un activo dentro del patrimonio, pero que son importantes para la buena marcha del negocio por ser relativas a la administración y financiación del negocio, a la venta de mercancías y al perfeccionamiento de técnicas operativas. Bueno, Antonio Bisbal nos pregunta, ¿cuáles son las sanciones en renta? Bueno, Antonio, te contamos que las sanciones en renta, después de la reforma tributaria, tienen unas nuevas sanciones que se han presentado, como la omisión del impuesto de renta complementario, tendrá la multa del 20% sobre el valor de las compensaciones bancarias o sobre los ingresos frutos de la última declaración que se haya realizado. También, si no se declaró retención de la fuente, la multa va a ser del 10%. Si no se declara lo que se tiene en el exterior, se deberá pagar 1,5% del total de sus bienes fuera del país. Otras sanciones bajaron, como la sanción de inexactitud que tendrá un costo del 100%, donde antes era del 160%. También tenemos que no solamente se ajustaron las tarifas como la del IVA, que sabemos que actualmente es del 19%, sino que también se modificaron los porcentajes y topes de sanciones al no cumplirle la DIAN. Casos como la extemporaneidad ya no solo implicarán multas para las personas naturales, ahora también van a aplicar para el IVA y el creado un monotributo, no es un impuesto nuevo, y también el impuesto alternativo. Y también qué pasa si no se declara. Si uno no declara, también no se declaró la retención en la fuente, la multa va a ser del 10%. Para el impoconsumo va a ser también del 10% sobre los ingresos brutos y la sanción por inexactitud quedó en un 100% de diferencia entre lo que tenga que pagar y el saldo a favor que se generó en la omisión antes de la reforma era del 160%, ahora es del 100%. Y si se presenta la declaración con errores, se expone una multa de máximo 15.000 VT. Ahora vamos con nuestro corresponsal tributario. ¿Es lo mismo hablar de renta líquida ordinaria que de renta gravable alternativa? ¿Qué tal, Laura?
Indudablemente son dos conceptos bien diferentes. En la determinación del impuesto sobre la renta y sobre todo a la luz de la ley 1607 del año 2012, vino a aparecer en el escenario tributario el concepto de renta gravable alternativa como un sistema de determinación cedular del impuesto, digamos presunto, que establece unos requerimientos y unas condiciones especiales para hallar la base gravable y la alícuota del impuesto, y que fue definido por el legislador, como lo decía, a través de la ley 1607, exclusivamente para personas naturales que tuvieran cierta categoría, como fuera el caso de empleados o de trabajadores por cuenta propia. Doctor Wilmar, ¿quiénes deben calcular el impuesto tomando como base la renta gravable alternativa? Laura, el legislador del año 2012 definió dos grandes grupos, dentro de los cuales identificamos en primer lugar los empleados, que de acuerdo con el artículo 329 del Estatuto Tributario reciben esta categorización. Dentro de los empleados, entonces, habrán quienes puedan optar por el IMAS siempre y cuando cumplan los requerimientos en el monto de renta gravable alternativa. Ya vemos, por ejemplo, que la ley anterior de reforma tributaria, la última, la que estrenamos ahora en diciembre, hizo una modificación en el quantum, en el monto de la base para hallar la determinación del impuesto por el sistema del IMAN de los empleados, y también modificó, digamos, de alguna manera el tope a partir del cual podían acogerse por este sistema. Y el IMAS de los trabajadores por cuenta propia, también definido por el legislador del año 2012, como quienes desarrollaran alguna de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumpliera una serie de requisitos, entre los cuales, por ejemplo, estaba que su renta gravable alternativa no fuera superior a 27.000 VTs, y pues con las modificaciones que introdujo el decreto reglamentario 3032, que posteriormente fue incorporado como requisito de ley en la ley 1739 del año 2014, se modifican otra serie de requisitos como el patrimonio líquido, digamos, inferior a 12.000 VTs, y que se desarrolle una sola de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, que es donde están condensadas las 16 actividades económicas a las que pertenecen los trabajadores por cuenta propia. De manera pues que este sistema alternativo, simplificado, presuntivo de determinación del impuesto y cedular está consagrado, limitado a los que sean categorizados como empleados y cumplan los requisitos para ello, y los que la ley define también como trabajadores por cuenta propia. En total, en suma, estamos hablando de personas naturales que tengan la condición de residentes y cumplan esas condiciones. Vamos con una pausa comercial, volvemos en breve. ¿Qué es la renta presuntiva? Renta presuntiva es el mínimo de rentabilidad que debe declarar todo contribuyente anualmente. Equivale al 3% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. No obligados a calcular renta presuntiva, tenemos los contribuyentes con régimen tributario especial, empresas de servicios públicos domiciliarios, fondos de inversión, valores, comunes administrados por sociedades fiduciarias, fondos de pensiones o cesantías, empresas de transporte masivo metropolitano, sociedades en concordato y sociedades en liquidación por los 3 primeros años. En el primer año de un ente jurídico no hay renta presuntiva, lo que es una ventaja durante el primer año, y cuando se miran los ingresos versus costos y gastos, y estos arrojan pérdida, en conclusión, no habrá impuesto a liquidar por ese primer año. Ejemplo de renta presuntiva: tenemos un patrimonio líquido del año anterior de 100 millones de pesos, menos el valor patrimonial neto de los activos, en este caso las acciones, de 8 millones. Base renta presuntiva es igual a 92 millones de pesos, por el 3%, la renta presuntiva inicial es de 2.760.000, más rentas grabadas generadas por los activos, en este caso de 60.000 pesos, menos dividendos grabados no tenemos, 0. Renta presuntiva comprable es de 2.820.000. El valor patrimonial neto es igual al valor patrimonio líquido por el valor del activo dividido el patrimonio bruto. Es decir, 100 millones por los 20 millones dividido los 250 millones es igual a 8 millones de pesos. Para las personas jurídicas y asimiladas es el formulario 110. Entonces,
tenemos que colocar el año, el que se hace, la razón social nombre de SATS, el número de identificación tributaria, la dirección seccional, el código de la actividad económica, y posteriormente seguimos con el llenado del formulario. Entonces vamos con los datos informativos, en donde tenemos que colocar el total de los gastos, de los costos y gastos de nómina, que lo pudimos observar en el estado de resultados, que da un total de 72.214.000. Entonces sigue con los aportes del sistema de seguridad social, 20.848.000, y el aporte del SENA y CBF y caja de compensación, 6.949.000. Seguimos con la información del patrimonio, que la sacamos del balance general. En efectivo vemos que tiene 5.256.000, las cuentas por cobrar ascienden a 65.997.000, dando un total de unos activos fijos de 171.695.000 y otros activos 17.243.000. Sumando eso, nos da un total de patrimonio bruto, ¿ok? Que da el resultado de 260.191.000. A eso le restamos los pasivos que tiene el ente. Lo sacamos del balance general comparativo, lo cual nos da un total de patrimonio líquido de 180.643.000. Es muy importante esta cifra de patrimonio líquido, que aquí vamos a sacar la base para la declaración de renta, de la renta líquida. Entonces vamos con los ingresos, 164.286.000, es el total de ingresos brutos operacionales. Entonces a eso le añadimos los intereses y rendimientos financieros para un total de ingresos brutos de 164.312.000. Como no tiene ningún tipo de deducciones, ni rebajas por descuento, ni ningún ingreso no constitutivo de renta, ni ganancia ocasional, entonces eso sería el total de gastos netos. Entonces nos vamos con los costos, 92.306.000, no tiene otro tipo de costos, entonces ese es el total de costos. Nos vamos con las deducciones, las que no son grabadas, los gastos operacionales de administración y otras deducciones, que nos dan un total de deducciones de 37.615.000. Nos vamos ahora a lo que es en sí la renta. Entonces la renta líquida ordinaria del ejercicio da 34.391.000. Entonces seguimos con las compensaciones. Les contamos las compensaciones, lo cual nos da un total de renta líquida de 31.237.000. Le sumamos la renta presuntiva, a la cual muchos contadores no están de acuerdo, ya que esta viola un principio del derecho tributario donde dice que cada ente económico debe aportar a las arcas del Estado de acuerdo a su capacidad de tributación. Entonces el Estado dice que la renta líquida debe ser del 3%, y eso viola en sí uno de los principales derechos del derecho tributario, un principal ítem. Entonces nos va con renta líquida agravable de 31.237.000. Entonces el impuesto sobre la renta líquida agravable es de 7.809.000, que eso nos daría el mismo resultado del impuesto neto a la renta, ya que no tiene ningún tipo de descuento tributario. Eso lo pudimos observar en la nota aclaratoria. El impuesto a cargo sería de ese valor. Entonces seguimos con el anticipo de renta para el año 2015, 292.000. Seguimos con las otras retenciones y el anticipo de renta para el año grave de 2016, 4.407.000. Nos daría un saldo a pagar por impuesto de 10.474.000. En la nota aclaratoria pudimos observar, de acuerdo a la información presentada por la sociedad Nómede SATS, que tiene una sanción de 2.343.000. Y eso nos daría por fin en el ítem 83 del formulario el total del saldo a pagar, que es de 12.817.000. Entonces eso mismo colocamos aquí en el pago total, 12.817.000. Ese es el total del impuesto a la renta para la sociedad Nómede SATS. Vemos aquí el 110, el 210, el 230, 240, 315 y 490, que es el recibo oficial de pago. Vamos a ver clic un momento en el formato 210, declarantes de renta y personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad.
Escogemos el año grabable que vamos a trabajar, en este caso 2014, porque recuerden que en el 2015 se presenta el año grabable 2014. Nos empiezan aquí a pedir datos, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. En la casilla número 12 nos pide a qué seccional vamos a cargarlo. Nosotros en nuestro ejemplo dijimos que en la 2, Barranquilla. Como se dan cuenta, aquí aparece el código. Y aquí el código de la actividad, que sería el código en el root que aparece de la actividad por la cual vamos a declarar, en este caso 0010, que sería asalariado. Se indica si es una corrección, si no dejamos aquí en blanco. Y empezamos a llenar estos datos de patrimonio bruto, deudas. Automáticamente el resta nos genera nuestro patrimonio líquido, cuánto recibimos como empleado, si fuimos jubilados, cuánto recibimos por honorarios. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Intereses por rendimiento financiero, ya sea por CDTs, acciones, etcétera. Veamos, pongamos que recibimos esto. Dividendos, participaciones, otros, por ejemplo, que tenemos a los que tienen arriendo, pueden poner ahí cuánto recibieron en arriendo en el año grabable anterior. Y si tienen ingresos obtenidos por el exterior, en la casilla 39 los pueden incluir. Vemos cómo automáticamente los ingresos quedan tabulados, totalizados en la casilla 46 y se transfieren automáticamente a la parte de renta. Vamos aquí donde dice costos y deducciones, ahí podemos poner algunos datos. Recuerden que estos datos son de ejemplo, son datos hipotéticos. Y vemos cómo se empieza a totalizar los diferentes campos que se encuentran en las columnas derechas del formato 210 de declaración de renta. Por último, para convertir este formato en archivo litográfico, damos clic en el enlace que aparece en la parte izquierda con un logo que dice PDF, enlace llamado Generar PDF. Damos clic sobre él y nos carga una ventana emergente con un archivo PDF que al descargarlo vemos la diferencia entre el archivo borrador. Este archivo tiene en la parte derecha un número de formulario y un código de barras. Este es el que se debe imprimir 2 copias y llevarlo a una entidad bancaria para que pase a estado presentado. Si dado el caso tiene pago, ustedes pueden generar el formato 490, que es el recibo oficial de pago, para pagar esta declaración. Y así concluimos el tema declaración litográfica de declaración de renta. Cuando vamos a hacer una declaración de renta virtual, para nuestro ejemplo, se debe entrar a la página de la DIAN, www.dian.go.com, escribir el usuario y clave correspondientes y vemos acá que aparece el enlace que dice próximos vencimientos, declaración de renta, pero podemos entrar por otro enlace que dice diligenciar y presentar. Vamos a ver las dos formas. Vemos en este caso los formularios, vemos aquí el 210 que vimos ahorita litográficamente, escogemos el año grabable a presentar, decimos inicial, diligenciar o firmar. Nos pregunta que si somos persona natural sin residencia en el país, entonces decimos que no, para nuestro ejemplo. Y vemos que nos carga el mismo formulario que vimos litográficamente, pero ahora nos carga con un usuario logueado. ¿Qué debemos hacer? El mismo procedimiento, diligenciar los datos de las diferentes casillas, dar clic en el botón generar borrador para que nos genere un número, dar clic en el botón firma posteriormente, firmar digitalmente con el archivo EPF, que es la firma digital que reemplaza la firma litográfica, y por último dar clic en el botón presentar. Al dar clic en el botón presentar ya pasa a estado recibido. Y si quieren guardar una copia de esto, pueden darle clic en el botón generar PDF para tener un archivo PDF como un acuse de recibo. Por último, si en la casilla 980 le dio un pago, un total a pagar, deben darle clic en ese enlace llamado liquidar para generar el recibo oficial de pago, el recibo 490, y llevarlo a una entidad bancaria, pagarlo, o hacerlo por el pago del PSE, pago de servicio electrónico, cualquiera de las dos opciones. Como sabemos que ha quedado bien presentada nuestra declaración de renta de manera virtual,
porque en la casilla 997 aparece un círculo verde que dice firmado digitalmente y encontraremos una marca de agua grande, así que atraviesa todo el formulario 210 que dice recibido. En ese momento podemos tener la claridad que quedó bien presentada, bien recibida y hemos cumplido con nuestra obligación tributaria. Gracias por continuar. Vamos con los deportes tributarios. Y ahora, para continuar con nuestra sección de deportes, hablemos de los eventos más recientes, como la nueva definición de la reforma tributaria Ley 1919-30 de personas naturales. Para el año 2016, el impuesto mínimo alternativo nacional para empleados y el impuesto mínimo alternativo simple y ordinario se mantenían, pero para el año 2016 esto se elimina. La categoría de tributarias por calidad de contribuyente en el año 2017 se cambió por categoría de tributarias por ingreso. En el año 2016 teníamos una tarifa única, en el año 2017 esa tarifa es variable. En el año 2016, excepción en pensiones y residencia fiscal en el 2017 se mantiene y se añade en el 2017 límites en las sumas de deducciones y exenciones. Como tiempo de proposición tenemos el programa de ayuda de renta para personas naturales, que es una herramienta que la DIAN ha venido desarrollando con el propósito de facilitar el diligenciamiento de la declaración del impuesto de renta y complementarios, de ganancias ocasionales de las personas naturales y asimiladas a no llevar contabilidad. En esta herramienta está dirigida a un grupo de personas naturales y asimiladas que deben diligenciar el formulario 210. Este programa, en propiedad de la DIAN, es de distribución gratuita y se ha diseñado para hacer más ágil y sencillo el diligenciamiento de su declaración de impuestos sobre la renta y complementarios de ganancias ocasionales. El programa de ayuda de renta contiene instrucciones, orientaciones que le guían en cada una de las secciones. Por tratarse de una orientación general, no exime el declarante de la obligación fiscal. En caso particular, las reglas legales y reglamentarias que regulan el impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales se disponen. Muchas gracias por acompañarnos en este su noticiero PJY. Mi nombre es Daisy Escobar. Y yo soy Ana Camilo. Muchas gracias por la oportunidad que estamos en la radio. Tengan feliz noche.